ერთი. არა, 1, 2, 3. ხო. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticano. Estimados oyentes de Radio Vaticana, fieles de lengua española del mundo entero, reciban un saludo cordial de Mireia Bonilla, hoy en los micrófonos, y de Griselda Mutual, quien les habla, en nombre de la redacción de programas en español de la Radio del Papa. Hoy comienzo mi viaje a Georgia y Azerbaiyán. Acompáñenme con sus oraciones para que juntos sembremos paz, unidad y reconciliación, tuiteó el Papa Francisco antes de partir esta mañana muy temprano en lo que es el 16º viaje apostólico, esta vez, como dijimos, a Georgia y Azerbaiyán. Desde el aula de las bendiciones, pues aquí en la Basílica de San Pedro, transmitimos para el mundo el encuentro del Papa Francisco con las autoridades de Georgia que se desarrolla en el Palacio Presidencial en Tiflis, en esta peregrinación apostólica internacional del sucesor de Pedro. Damos comienzo a esta transmisión extraordinaria y saludamos y agradecemos a las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo esta señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Y como dijimos, estamos en Georgia. El obispo de Roma dejó el Vaticano la mañana de este viernes, 30 de septiembre, muy temprano, a las 8:30 de la mañana. Se embarcó en un avión de Alitalia que lo llevó desde Fiumicino hasta el aeropuerto internacional de Tiflis. Después de 4 horas de viaje, el pontífice fue recibido, como es habitual, por el nuncio apostólico, el jefe de protocolo, el presidente de la República, que hemos visto hace momentos en imágenes junto al Papa Francisco, el señor Giorgi, con la consorte, y también el católicos, patriarca de toda la Georgia, su beatitud Elías II. Allí dos niñitos con vestidos tradicionales ofrecieron al Papa Francisco un cesto de uvas. Ahora el Papa ya se ha trasladado hasta aquí. Estamos en el Palacio Presidencial, presentes en esta ceremonia de bienvenida, algunas autoridades del Estado y también un grupo de fieles. En el séquito papal están acompañándolos los dos ordinarios católicos de Georgia, Monseñor Giuseppe Passotto, administrador apostólico del Cáucaso de los Latinos, y también Monseñor Rafael Minassian, arzobispo ordinario para los armenios católicos de Europa Oriental. Y el Papa está aquí en Georgia como peregrino de comunión entre las iglesias y de paz en la región. Como un puente, la visita de Papa Francisco de estas horas se une también idealmente, podemos decir, a aquella de Juan Pablo II del 1999. Los mayores, los adultos ya aquí en este país recuerdan con mucha emoción el paso del Papa Wojtyła y los jóvenes, por su parte, esperan también con gran ilusión al Papa
Bergoglio, el Papa, el Pedro de nuestro tiempo. Es un puente verdaderamente generacional y también un puente entre comunidades diversas que conviven aquí desde hace siglos. Y podemos ir hacia lo que es precisamente el lugar que estamos viendo en imágenes, el Palacio Presidencial. Así es, el Palacio Presidencial fue construido entre el año 2004 y el 2009. Antes era la sede de una escuela técnica y ahora es la sede del Ministerio del Interior. Como vemos en las imágenes, tiene forma de banda ondulada. Recordamos que Tiflis cuenta con 112.000 bautizados aproximadamente y es cerca del 2% de la población de Georgia. Los católicos georgianos se encuentran sobre todo en Tiflis, que es la ciudad principal, y en la parte meridional del país, donde hay pueblos enteramente católicos. Los católicos en el país son en su mayor parte de rito latino y armenio y tienen una pequeña comunidad asiria de rito caldeo. Así es, efectivamente, con una población de algo más de 4 millones. La presencia católica en Georgia se cuenta en un 1% y pertenece a los 3 ritos que dijo Mireia, que son latino, armenio y sirio caldeo. Los ortodoxos, por su parte, conforman el 85% de la población y la Iglesia Apostólica Autocéfala Georgiana es guiada desde 1977 por Elías II, considerado la más alta autoridad moral del pueblo georgiano. Los musulmanes, por su parte, representan el 11% de la población. Tiflis es la capital de Georgia y es la principal ciudad del país. Está situada a orillas del río Kura y tiene una población de alrededor de 1.118.000 habitantes en una superficie de 726 kilómetros cuadrados. Fue fundada en el 458 como capital del Reino de Georgia. Es una ciudad con una posición estratégica desde la cual se controla la carretera de conexión entre el Cáucaso occidental y el oriental. Ya en el año 1122, después de la feroz lucha que involucró a unos 60.000 georgianos frente a unos 300.000 turcos, las tropas del rey David IV, el constructor de Georgia, entraron en Tiflis. Cuando las batallas concluyeron, el rey trasladó su residencia a Tiflis y fue declarada la capital del Reino Unido de Georgia. Después, más tarde, para los siglos XII y XIII, Tiflis llegó a ser una potencia regional dominante con una próspera economía, un comercio muy desarrollado y una sólida estructura social. La ciudad también fue un centro cultural y literario muy importante, no solo en Georgia, sino en todo el mundo conocido. Este periodo es a menudo denominado la Edad de Oro de Georgia o el Renacimiento georgiano. Nos vamos un poquito más adelante y en el año 1226 Tiflis fue capturado por el Imperio Corasmio y sus defensas fueron devastadas por el ejército mongol. 10 años después, Georgia cayó bajo dominio mongol. Ya por el año 1320 los mongoles fueron expulsados por la fuerza y Tiflis volvió a ser la capital de Georgia una vez más. En el año 1522 Tiflis cayó bajo control persa, pero fue reconquistada rápidamente por el rey David V de Georgia. Durante los siglos XII y XIII Tiflis fue por enésima vez objeto de rivalidad, esta vez de turcos, otomanos y persas. A principios del siglo XIX, Tiflis empezó a crecer económica y políticamente. Nuevos edificios de estilo europeo principalmente fueron erigidos en la ciudad, nuevas carreteras y vías férreas fueron construidas para comunicar Tiflis con otras ciudades de Rusia y de Transcaucasia. Tras la Revolución Rusa de 1917, la ciudad sirvió como el centro del gobierno de Transcaucasia, que estableció en la primavera de 1918 la independiente Federación Transcaucásica con capital en Tiflis.
Muy bien, y luego de este pantallazo histórico que nos ha dado, que ha ofrecido Mireia, muy completo, por cierto, estimados oyentes de Radio Vaticana, podemos hablar de lo que es el lema y el logo de este viaje. El lema, la paz esté con ustedes y todos somos hermanos. Se trata de un viaje de unas 50 horas de duración, del 30 de septiembre a partir de hoy hasta el 2 de octubre, día en que el Papa Francisco regresará al Vaticano. Como ya se informó con estos lemas, inspirados en las palabras de Jesús, el Santo Padre Francisco ha emprendido este viaje apostólico, el 16º viaje apostólico internacional de su pontificado. Es hasta el 2 de octubre, dijimos, día en que llegará a Azerbaiyán para luego regresar a Roma. Son otros dos países de la región caucásica después del viaje que realizó a Armenia. Y precisamente regresando de ese viaje en su audiencia jubilar del Año de la Misericordia, el pasado 30 de junio, el Papa Francisco anunció que había acogido las invitaciones que le dirigieron el católico de toda Georgia y las autoridades civiles georgianas y azeríes por dos motivos, dijo el Papa. Por una parte, valorizar las antiguas raíces cristianas presentes en esas tierras, siempre con un espíritu de diálogo con las otras religiones, con las otras culturas, y por la otra, alentar las esperanzas y los senderos de paz. Por eso, paz vobis, la paz esté con ustedes. Pasaje extraído del Evangelio de San Juan, uno de los lemas de este viaje apostólico aquí a Georgia. Por otra parte, tras destacar que la historia nos enseña que el camino de la paz requiere una gran tenacidad y pasos continuos, dijo el Papa también el pasado 30 de junio, pasos continuos, comenzando por los pequeños pasos y dándolos poco a poco más grandes, saliendo al encuentro del otro. Francisco afirmó que su anhelo es que cada uno de nosotros, cada uno aporte algo propio a la paz y a la reconciliación. Y reiteró además que como cristianos estamos llamados a fortalecer entre nosotros la comunión fraterna para dar testimonio del Evangelio de Cristo y para ser fermento de una sociedad más justa y solidaria. Por eso el lema el segundo lema también de este viaje apostólico, todos somos hermanos, del libro del Evangelio de Mateo. Por eso también el Papa viene a constatar que la vida de las iglesias y la comunión entre ellas y a confirmar la aspiración a la paz en una región continuamente amenazada desde hace décadas por conflictos como aquel, recordamos, entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj, o también la situación de enfrentamiento por los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. En este nuevo milenio, el pontífice constructor de puentes vuelve a llegar aquí a Georgia como un peregrino de comunión entre las iglesias y de paz en la región del Cáucaso. Y podemos ir un momento con el audio aquí, a ver si logramos escuchar qué está sucediendo en el Palacio Presidencial. Informarles de que Tiflis cuenta con dos iglesias de rito latino, la Catedral de la Asunción de la Beata Virgen María, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad, y la iglesia parroquial de los santos San Pedro y Pablo, donde una misión del camino neocatecumenal está presente ya desde el año 1991. Cómo no recordar la visita de Juan Pablo II, ya para noviembre de 1999 visitó Georgia, durante su 89º viaje apostólico por India. El Papa Juan Pablo II durante este viaje tuvo varios eventos públicos, entre ellos se encontró con quien era presidente de Georgia, también se reunió con el patriarca católicos Elías II y visitó la catedral patriarcal Svetic Joveli, que es la catedral ortodoxa de Georgia situada en la ciudad de
Quetta, la cual también visitará Papa Francisco mañana sábado. Y ya haciendo un pantallazo, después de haber pasado un poco, hecho el repaso de lo que es la historia de Tiflis, también vale la pena precisamente en este momento recordar un poco cuáles son las características y las problemáticas de la región del Cáucaso, considerada estratégicamente, perdón, geopolíticamente estratégica. Como dijimos antes, este viaje completa el viaje que realizó Francisco en Armenia. Y el Cáucaso meridional, podemos decir, es de hecho una realidad única, aunque articulado y conflictual, estamos de frente a un legado que está en la raíz misma de nuestra civilización, dado que el cristianismo lo ha permeado aún antes del edicto de Constantino. Y el primer desafío del Papa Francisco es aquel de dar la confianza en que las diferencias, que son tan ricas de frutos culturales, no son necesariamente causas de contraposición, sino que son una riqueza potencial que debidamente valorizada contribuyen y contribuiría a un enriquecimiento de la cultura europea. La región del Cáucaso meridional, de hecho, en los tiempos recientes ha suscitado un gran interés en el occidente casi exclusivamente por su importancia estratégica, porque confina con tierras en contraste y además porque, como dijimos, es de un gran valor geopolítico. Y no es tampoco secundaria la atracción que tienen Europa y Estados Unidos, no solo por la riqueza, o no tanto podríamos decir por la riqueza cultural, sino por la riqueza de petróleo del Azerbaiyán. Recordamos que después de la caída de Eduard Shevardnadze, presidente del país, presidente de Georgia entre 1995 y 2003, quien recordamos también ejerciera las funciones de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética bajo la presidencia de Gorbachev desde 1985 hasta su disolución en 1991. Tras la llegada del presidente Saakashvili, entusiasta, sostenedor y sostenido también, se puede decir, por el occidente, Georgia fue descrita con frecuencia por los medios como una herencia soviética y filorrusa. Y por un lado, si esta imagen resultó artificiosa y casi siempre no correspondiente con la realidad, las implicaciones políticas que tuvieron contribuyeron al ingreso de carros armados rusos en Georgia en el año 2008. Una vez extinguido este que se puede considerar un mito, eh, el país se bandea en este momento como puede entre lo que son los residuos de simpatías europeas y de una no beligerancia a cambio de la reapertura de los mercados ante la Federación Rusa. Lamentablemente la tensión por estas áreas por parte de Occidente ha contribuido a agudizar los tradicionales contrastes internos, agravándolos mediante la extensión de la renovada tensión entre Rusia y Europa-Estados Unidos. No debe olvidarse, de hecho, el pasado soviético de los tres países y el compromiso de la Federación Rusa por conservarlos en su órbita o, digamos, por impedir que otros le acerquen la propia. El Papa Francisco ya está en el Palacio Presidencial. Vemos en imágenes parte del séquito papal. Y como estábamos diciendo, un símbolo de todo esto es el Nagorno-Karabaj, esta república independiente que está de hecho situada en Transcaucasia, que controla la mayor parte de la región y otros distritos de Azerbaiyán fronterizos con Armenia.
un territorio que se convirtió en objeto de controversia entre Armenia y Azerbaiyán cuando ambos países se independizaron de Rusia, del Imperio Ruso, en 1918. Esta tierra, Nagorno-Karabaj, es realmente una tierra contendida desde hace decenios eh, y este odio, lamentablemente, que se ha desarrollado ha alcanzado su vértice hoy aparentemente incurable, mientras que el grupo de Minsk, constituido esencialmente por Francia, Rusia, Estados Unidos y por otras naciones como Finlandia, Alemania, Bielorrusia, no ha podido alcanzar desde 1992, en el año de su constitución, resultados satisfactorios. Y también recordamos que la existencia de este dramático conflicto emergió también durante el viaje del Papa Francisco en Armenia y lo veremos también en la visita del pontífice a Azerbaiyán. En unos minutos escucharemos el discurso de Papa Francisco y del presidente de Georgia. Recordamos que el presidente de Georgia es un comentarista y político georgiano y es el presidente de Georgia desde el 17 de noviembre del año 2013. Es un filósofo de una educación. Fue 2 veces rector del Instituto Georgiano de Asuntos Públicos de 2000 a 2006 y nuevamente de 2010 a 2012, cuando se convirtió en miembro del gabinete de Vilcina Ivanisvili como ministro de Educación y Ciencia de Georgia y en febrero de 2013 viceprimer ministro. Y fue en 2013 cuando fue nombrado candidato presidencial para las elecciones de octubre de 2013. Y mientras continuamos con la espera del Papa Francisco aquí, con la espera del discurso que tendrá lugar dentro de pocos minutos, sigamos un poco revisando lo que es la política del país. Como decíamos, este es un país que presenta una especificidad que hace aún más complejo el concentrarse de los intereses en esta región, y es que culturalmente y estratégicamente está muy cerca de Turquía, con, como sabemos, los delicados y cambiantes equilibrios que caracterizan este país. Por otra parte, la población musulmana, un 11%, recordamos, de la población de Georgia, siendo en su mayoría de tradición chiita, también ha suscitado el interés de Irán, cuya cultura también ha permeado el pasado de Azerbaiyán, pero no solo, sino también ha suscitado el interés de países árabes interesados a introducir su componente fundamentalista islámica. Frente a esto, con enormes esfuerzos, las autoridades civiles y religiosas del país han tratado de diversas maneras de tener distante en lo posible el eje estatal de aquel confesional
resistiendo a las infiltraciones radicales promovidas por diversos motivos por los vecinos correligionarios. Y pocos días antes de que el Papa Francisco emprendiera este viaje apostólico, también el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, habló de la compleja situación de la región caucásica, poniendo en relación la visita cumplida hace poco en Armenia. El cardenal secretario de Estado realizó un trazado de lo que es el cuadro de los esfuerzos realizados por el pontífice para el diálogo y la paz. El viaje en Armenia, pues, fue la primera etapa de un itinerario más amplio aquí en el Cáucaso. Todos somos conscientes, decía el cardenal Pietro Parolin, de que el Papa tiene un vivo deseo de ser portador de paz a donde sea que vaya. Y en este caso en concreto, el cardenal secretario de Estado refirió que no piensa que se pueda llegar a una solución fácil a todas las problemáticas que tienen que ver con esta región, porque ellas necesitan de esfuerzo, de voluntad política y de disponibilidad al compromiso. Y el Papa Francisco se dirige en esta región con una gran humildad, buscando ante todo escuchar, comprender y consecuentemente animar cada iniciativa de diálogo y de apertura hacia el otro. Acerca del aspecto ecuménico, por otra parte, aspecto principal de este viaje, el cardenal Pietro Parolin habló de una realidad de gracia. Es una gracia del Señor la de encontrarse, de hablarse, de dirigirse juntos, palabras de oración cristiana, y hacen parte de este recorrido de gracia también los esfuerzos de reflexión teológica y las declaraciones conjuntas como aquella firmada por el Papa Francisco y por el Católicos Carequín II casi al final del viaje a Armenia. Escucharemos primero el saludo del presidente del país. Su Santidad, señoras y señores, queridos huéspedes, les doy la bienvenida. Primero de todo, gracias a Su Santidad, Papa Francisco, Obispo de Roma, por haber venido a Georgia. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Santísimo y Beatísimo Elías II, Patriarca Católico de toda Georgia. Gracias a su ayuda y apoyo, ha sido posible llevar a cabo esta importante visita a nuestro país. Georgia por segunda vez acoge al jefe del Estado Vaticano, signo de una relación particularmente amistosa entre nuestros países. Desde la restauración de la independencia política hasta hoy, hemos sentido siempre un fuerte apoyo de parte de la Santa Sede. Recordamos este apoyo tanto en tiempos de paz como en las dificultades, incluyendo la agresión militar de Rusia en 2008. Me gustaría darle las gracias, Santidad, por haber apoyado la integridad territorial y la soberanía de Georgia. El año que viene celebraremos el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países, pero las relaciones entre la Santa Sede y Georgia tienen siglos de antigüedad. Los primeros enviados de Roma vinieron a Georgia ya en el siglo XII y más tarde se establecieron las relaciones culturales y políticas entre nuestros países. Es simbólico el hecho de que el primer libro impreso de Georgia fue publicado en Roma en 1629, editado por los misioneros católicos. Se trata del diccionario georgiano italiano y el italiano georgiano y del volumen alfabético georgiano dedicado por el
por lo tanto, a una escritura que se encuentra entre los 14 fundamentales en el mundo. En el mismo siglo XVII fue un misionero italiano, Francesco Maria Maggi, para imprimir la primera gramática científica de la lengua georgiana. En la historia de Georgia ocupa un lugar especial la misión diplomática de Sultan Saba Orbeliani en Europa Occidental, misión que tuvo una influencia importante en la vida política y cultural de Georgia, misión que testimonió claramente una vez más la aspiración de nuestro país para tener constante las relaciones con Europa. Georgia es uno de los estados más antiguos en absoluto en el que a predicar el cristianismo fueron los primeros apóstoles, los mismos apóstoles. Por lo tanto, la Iglesia Apostólica de Georgia y nosotros, los georgianos, nos sentimos orgullosos de que muchos testimonios de la santidad custodiados en nuestro patrimonio pertenecen al periodo en el que el mundo cristiano estaba unido e indivisible. Nuestro país ha dado muchas veces el propio contributo de sacrificio por los ideales comunes. Su santidad, usted está en Tiflis, una ciudad de numerosos mártires, en el país de la reina Martín Ketevan. Por los valores comunes, en el siglo XII, en los primeros del rey de Georgia, David IV, el reconstructor, el ejército georgiano luchó probablemente en Jerusalén junto a los cruzados, mientras en la batalla de Didgori, en 1121, un grupo de caballeros luchó junto a los georgianos. También hoy en día participamos en misiones de paz internacionales para garantizar la seguridad y el bienestar de todo el mundo. Georgia no es solo una parte de la civilización europea, también es uno de los artífices. Es el país del velón dorado, que durante siglos ha servido como puente entre diferentes civilizaciones. Hoy nos encontramos en una ciudad que es un símbolo de diálogo intercultural, de convivencia y de cooperación entre diferentes. Sobre la base de esta rica cultura y los valores humanos universales, Georgia restableció su independencia política hace 25 años e inició la construcción de un Estado libre y establecido en el modelo europeo. Incluso hoy en día continuamos nuestra misión histórica y cultivamos la relación entre Occidente y Oriente. Es nuestro objetivo ampliar el espacio para la cooperación internacional, apoyar el desarrollo de las relaciones entre los seres humanos, el diálogo entre culturas y civilizaciones. Santidad, hoy usted se encuentra en un país asignado a la Madre de Dios que sigue siendo víctima de una agresión militar por otro Estado. El 20% de nuestro territorio está ocupado y el 15% de la población son refugiados. A estos hombres les han quitado la casa porque son éticamente georgianos. A tan solo 40 kilómetros de aquí está el alambre de púas que prohíbe a la población pacífica, a los vecinos y familiares, tener relaciones unos con otros. A tan solo 40 kilómetros de aquí los seres humanos asisten todos los días a actos de violencia, a secuestros, homicidios y delitos que afectan profundamente a la dignidad. Sin embargo, a pesar de todo, no buscamos la confrontación, buscamos solo la manera que conducirá a nuestro país a la liberación de la ocupación extranjera y a la paz. El regreso de los refugiados es nuestra tarea principal y fundamental. Las personas humanas no deben sufrir a causa de las coyunturas políticas y deben tener el derecho de regresar a sus hogares. Nosotros, los políticos, tenemos una misión especial ante Dios y el pueblo. Estamos obligados a crear las condiciones para que los seres humanos puedan vivir y desarrollarse con dignidad. Esta misión no se puede lograr si se pisotean los derechos de la población civil y el país vecino sigue ocupando nuestros territorios. Nuestro deber no es luchar unos con otros, unos contra otros, sino más bien combatir los problemas que amenazan el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas y de la sociedad en general. En 2 días, la comunidad internacional celebrará el aniversario
un aniversario importante, la unificación de Alemania. Unificación hecha posible gracias a la unidad y a la participación de la comunidad internacional. La humanidad ha podido resolver sin violencia un importantísimo problema político y restaurar la justicia histórica. Es un hecho que afecta profundamente a mi país y creo que la participación de la comunidad internacional, la unidad, la firme voluntad política de no reconocer este estado de cosas y de no tolerar la agresión serán garantes de la liberación de las zonas ocupadas de nuestro país y de la paz en nuestra región. El camino elegido por Georgia es el camino de la paz, de la cooperación y la paciencia. Es el camino que conducirá sin duda a la reunificación del país. Santidad. Su visita a Georgia es otro llamado a la paz, otro llamamiento a la paz. Estoy seguro de que esta visita no solamente fortalece la colaboración entre la Santa Sede y Georgia, sino que también es un fuerte mensaje para garantizar la seguridad y el bienestar en la región. Inmediatamente el apretón de manos del Papa Francisco con el presidente Giorgi. Ahora escuchamos el discurso del romano pontífice. Signor Presidente, distinti autorità, illustri membri del corpo diplomatico, signore e signori, ringrazio Dio Señor Onnipotente presidente, per avermi excelentísimas offerto l'opportunità autoridades, di ilustrísimos visitare questa miembros del terra cuerpo benedetta, diplomático, señores y luogo di señoras. incontro e di vitale scambio tra culture e civiltà, che nel cristianesimo ha trovato, fin dalla predicazione di Sant'Anino all'inizio del IV secolo, la sua più profonda identità e il fondamento sicuro dei suoi valori. Agradezco a Dios omnipotente el haberme dado la oportunidad de visitar esta tierra bendita, lugar de encuentro e intercambio vital entre culturas y civilizaciones que ha encontrado en el cristianismo desde la predicación de Sant'Anino al inicio del siglo IV, su más profunda identidad y el fundamento seguro de sus valores. Como dijo San Juan Pablo II, visitando vuestra patria, el cristianismo se ha convertido en semilla del sucesivo florecimiento de la cultura georgiana y esta semilla sigue produciendo sus frutos. Al recordar con gratitud nuestro encuentro en el Vaticano el año pasado y las buenas relaciones que Georgia siempre ha mantenido con la Santa Sede, le agradezco vivamente a usted, señor presidente, su amable invitación y las amables palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de las autoridades del Estado y de todo el pueblo georgiano. Inserendo il Paese a pieno titolo e in modo fecondo e peculiare nell'alveo della civiltà europea. La historia multisecular de vuestra patria manifiesta el raigambre en los valores expresados por su cultura, por su lengua y por sus tradiciones, incluyendo al país plenamente y de modo profundo y peculiar en el ámbito de la civilización europea. Y al mismo tiempo, como muestra su posición geográfica, es casi un puente natural entre Europa y Asia, una bisagra que facilita las comunicaciones y las relaciones entre los pueblos y que a lo largo de los siglos ha hecho posible tanto el comercio como el diálogo y la confrontación de las ideas y de las experiencias entre mundos diferentes. Como recita con orgullo vuestro himno nacional, mi ícono es mi patria. Resplandecientes montañas y valles son compartidos con Dios. Traccia i lineamenti e la storia, mentre le montagne, innalzandosi libere verso il cielo, ben lungi dall'essere una muraglia insuperabile, danno splendore alle valli, le distinguono e le mettono in relazione, rendendole ognuna diversa dalle altre e tutti solidali con il cielo comune que le sobrasta y le protege. La patria es como un ícono que define la identidad, traza los rasgos y las culturas
y las huellas de la historia, mientras que las montañas, elevándose libres hacia el cielo en vez de ser una muralla infranqueable, dan esplendor a los valles, los diferencian y los coloca en relación, haciendo a cada una diferente de la otra y a todas asociadas con el cielo común que las cubre y las protege. Señor presidente, han pasado 25 años desde la proclamación de la independencia de Georgia, que durante este periodo, renovando su libertad plena, ha construido y consolidado sus instituciones democráticas y ha buscado los caminos para garantizar un desarrollo lo más incluyente y auténtico posible. Todo esto no sin grandes sacrificios que el pueblo ha afrontado valientemente para asegurarse la tan anhelada libertad. Deseo que el camino de paz y desarrollo prosiga con el compromiso solidario de todos los miembros de la sociedad, con el fin de crear las condiciones de estabilidad, equidad y respeto a las leyes que favorezcan el crecimiento y aumenten las oportunidades para todos. La pacifica coesistenza fra tutti i popoli e gli stati della regione. Este progreso auténtico y duradero tiene como condición preliminar indispensable el pacífico entendimiento entre todos los pueblos y los estados de la región. Esto exige que crezcan sentimientos de mutua estima y consideración, los cuales no pueden descuidar el respeto de las prerrogativas soberanas de cada uno de los países en el marco del derecho internacional. Che portino a una pace duratura e a una vera collaborazione, occorre avere la consapevolezza che i principi rilevanti per un'equa e stabile relazione tra gli Stati sono al servizio della concreta. Con el fin de abrir rutas que conduzcan a una paz duradera y a una verdadera colaboración, hay que tener en cuenta que los principios relevantes para una ecuánime y estable relación entre los estados están al servicio de la concreta, ordenada y pacífica convivencia entre las naciones. En muchos lugares de la Tierra, en efecto, parece prevalecer una lógica que hace difícil mantener las legítimas diferencias y controversias que siempre pueden surgir en un ámbito de confrontación y diálogo civil, donde prevalezca la razón, la moderación y la responsabilidad. Es tanto más necesario en el momento histórico actual, en el que no faltan también extremismos violentos que manipulan y distorsionan principios de naturaleza civil y religiosa para subordinarlos a oscuros diseños de dominio y de muerte. Tutti abbiamo a cuore in primo luogo la sorte dell'essere umano nella sua concretezza. Es preciso que todos se preocupen en primer lugar por la suerte de los seres humanos en su concreción y realicen con paciencia todo intento para evitar que las divergencias desemboquen en violencia que puede causar enormes daños para el hombre y la sociedad. Di carattere etnico, linguistico, politico o religioso, lungi dall'essere usata come pretesto per trasformare le Cualquier divergenze distinción de carácter étnico, lingüístico, político o religioso, en vez de ser usados como pretexto para transformar las divergencias en conflictos y los conflictos en interminables tragedias, puede y debe ser para todos fuente de enriquecimiento recíproco en favor del bien común. Esto requiere que cada uno ponga plenamente a disposición las propias capacidades, teniendo ante todo la posibilidad de vivir en paz en su tierra o de regresar libremente si, por cualquier motivo, fue obligado a abandonarla. Auspico che i responsabili pubblici continuino ad avere a cuore la situazione di queste persone. Deseo que los responsables públicos continúen preocupándose por la situación de estas personas, afanándose en la búsqueda de soluciones concretas más allá de las cuestiones políticas no resueltas. Se requieren altas miras y valor para reconocer el bien auténtico de los pueblos y perseguirlo con determinación y prudencia.
indispensabile avere sempre davanti agli occhi le sofferenze delle persone per proseguire con convinzione il cammino paziente e faticoso, ma anche avvincente e liberante della costruzione della pace. Y es indispensable tener siempre presente los sufrimientos de las personas para continuar con convicción el camino paciente y laborioso, pero apasionante y liberador de la construcción de la paz. La Iglesia Católica, presente desde siglos en este país y que se ha distinguido particularmente por su compromiso en la promoción humana y en las obras de caridad, comparte las alegrías y las preocupaciones del pueblo de Georgia y tiene la intención de ofrecer su contribución al bienestar y a la paz de las naciones, colaborando activamente con las autoridades y la sociedad civil. Alla crescita della società georgiana. Deseo vivamente que continúe favoreciendo genuinamente al crecimiento de la sociedad georgiana gracias al testimonio común de las tradiciones cristianas que nos unen en su esfuerzo en favor de los más necesitados y mediante un renovado y creciente diálogo con la antigua Iglesia Ortodoxa Georgiana y las otras comunidades religiosas del país. Pace e prosperità. Que Dios bendiga a Georgia y le conceda paz y prosperidad. Nuevamente el saludo del Papa y del presidente, luego de los dos discursos que acabamos de escuchar. El presidente en este momento acompañará al Santo Padre hasta Belvedere para la despedida. De aquí el Santo Padre Francisco se trasladará al patriarcado ortodoxo de la Georgia. Serán cerca unos 1,5 kilómetros, que realizará el pontífice en coche. Recordamos que esta es una transmisión radio-televisiva extraordinaria de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Hemos escuchado el discurso del Papa Francisco a las autoridades del país. Así es como ha iniciado esta mañana el 16º viaje apostólico internacional, esta vez a Georgia y Azerbaiyán, el 7º viaje en Europa, después de Polonia, Albania, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, Turquía, Bosnia y Herzegovina. Allora potete chiudere nel giro di pochi minuti, così che poi riapriamo per la successiva. Luego de 4 horas de vuelo, el pontífice aterrizó en el aeropuerto internacional de Tiflis en Georgia. Ha tenido lugar la ceremonia en el aeropuerto y también el encuentro con las autoridades. En pocos minutos, estimados oyentes, nosotros nos volvemos a conectar. Por el momento devolvemos la línea a las emisoras que están conectadas con esta señal para transmitir lo que será el encuentro con su santidad y beatitud Elías II, católicos y patriarca de toda la Georgia. Por el momento devolvemos la línea a ustedes. Nos encontramos en breves minutos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.